Ustedes saben que Israel tenía algunas celebraciones muy importantes. Dentro de esas celebraciones estaba la Pascua. Allí en la Pascua ellos recordaban cómo Dios los había librado de Egipto. Y allí cada familia sacrificaba un corderito por orden del Señor y aquella noche en Egipto el Señor les había dicho que untaran los dinteles de las puertas con la sangre del cordero que sustituía al primogénito de esa familia para que el ángel de la muerte pasara de largo en aquella casa, ¿no? Bueno, no es casualidad que el Señor Jesús haya muerto en Pascua, porque Él es verdaderamente el Cordero de Dios que es sacrificado en nuestro lugar, cuya sangre hace que la ira de Dios nos pase de largo cuando venga el castigo venidero, ¿no? Ahora bien, esa era la fiesta de la Pascua. Ahora, 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban Pentecostés. Era una fiesta de las cosechas. Se ofrecían allí al Señor las primicias o los primeros frutos de lo producido por la tierra. Tampoco fue casualidad que en el día de Pentecostés fuera el día en que Dios derramara su Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. ¿Por qué? Porque los convertidos ahí serían los primeros frutos de la predicación del Evangelio, las primicias, ¿sí? Así que Dios inauguró Pentecostés, una gran cosecha de almas que ha llegado hasta nuestros días hoy. Así que el día de Pentecostés es un día muy, muy especial para nosotros. Es el día en que nació la iglesia. Así que leemos Hechos 2:1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los discípulos, que hasta ese momento eran 120, estaban juntos, estaban unánimes, dice la palabra, y de repente vino del cielo un gran estruendo, como el ruido que hacen los vientos, ¿sí? Como el ruido de un gran viento. Y ese gran estruendo llenó toda la casa. Además de eso, dice la palabra, que se asentaron sobre la cabeza de los discípulos como lenguas de fuego, ¿sí? Como llamitas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y además comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Estas lenguas eran idiomas que los discípulos pudieron hablar sin haberlos aprendido. Imagínense entonces la escena: un gran viento recio. Esto obviamente capta la atención de los judíos, que había multitudes de judíos que se habían congregado ahí en Jerusalén para el día de la Pascua y de Pentecostés, así que fueron atraídos por ese gran ruido. Acto seguido, las lenguas de fuego son repartidas sobre las cabezas de los discípulos y la multitud que había venido al lugar ahora los va a oír hablar, cada uno en su propio idioma. Y dice la Biblia que estaban confundidos, ¿no? Y decían: ¿cómo puede ser? ¿No son todos estos hombres galileos? Galilea, ustedes saben que era una región de mala fama, de hombres brutos sin instrucción, por lo cual la gente de Jerusalén los menospreciaba muchas veces, ¿no? Pero ahora resulta que estos galileos de pronto estaban hablando perfectamente la propia lengua de donde provenían estos judíos, ¿no? Y hablaban, ¿qué cosa dice la palabra? Las maravillas de Dios. ¿Saben? Muchos empezaron ahí a buscar una explicación racional a este fenómeno. Y otros se burlaban y decían: lo que pasa es que estos están borrachos. El Cristo resucitado les había antes instruido a los discípulos diciendo que no se debían ir de Jerusalén, sino que debían esperar ahí la promesa del Padre.
porque pronto ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo vemos en el capítulo anterior, Hechos 1:8 registra estas palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Cristo había llamado a sus discípulos a ser sus testigos. Es significativo que la palabra testigo en el original se puede traducir también como mártires. Me seréis mis testigos, me seréis mis mártires. Esos van a ser literalmente sus mártires también, ¿no? Pero iban a ser sus testigos en un mundo hostil que los iba a perseguir, que los iba a encarcelar, que los iba a azotar, que los iba a matar, igual que mató a Jesús. La pregunta es, ¿de dónde iban a sacar fuerzas estos hombres asustados que ante la adversidad habían salido todos corriendo antes, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta está en las palabras de Jesús. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí me podrán ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, hermanos, hay una gran lección para aprender para todos nosotros, ¿no? Como iglesia. La gran comisión no puede ser llevada adelante con fuerzas humanas. No necesitamos elocuencia humana, no necesitamos manipulación psicológica, ni, como dice Pablo, palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que nosotros necesitamos para ser sus testigos en un mundo que no le conoce, es lo mismo que necesitaron los primeros cristianos: el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que abre los corazones de aquellos a los cuales Dios ha elegido. Él es quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es quien nos guía a toda verdad, dijo Jesús. Él es quien te fortalece y me fortalece en nuestras batallas de cada día, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Dios ha mandado un gran estruendo como de un viento recio, ha repartido lenguas de fuego, ha hecho que los discípulos hablaran en lenguas extrañas, extrañas para ellos, ¿no es cierto? No eran extrañas para los que lo escuchaban era su propio idioma donde ellos habían nacido, ¿no? Pero ¿qué ha hecho Dios con esto? Bueno, con todas estas cosas, Dios ha preparado la escena, ¿no? Ha juntado un gran número de gente ahí. ¿Por qué? Porque ahora Él va a subir al púlpito a su predicador, ¿sí? Que es Pedro. Porque aunque a la gente le llame tanto la atención las experiencias sobrenaturales, lo que Dios realmente quiere es que su evangelio sea predicado. Eh, Dios nos llama a ser sus testigos, y un testigo es alguien que testifica. Para eso tiene que hablar, ¿no es cierto? Es alguien que testifica, que no se queda callado, ¿no? Así que aunque las manifestaciones sobrenaturales, fíjense qué es lo que las manifestaciones sobrenaturales produjeron. Bueno, acá dice que estaban perplejos, asombrados, algunos se burlaban, ¿no? Entonces, ¿qué produjeron? No conversiones, produjeron asombro y burlas, no conversiones. Pero es solo la palabra de Dios lo que va a atravesar los corazones de estas personas y los va a traer al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Lo que Dios hizo antes, entonces, preparó el camino para la proclamación de su palabra. Saben, hermanos, que el diablo puede imitar muy bien las manifestaciones sobrenaturales de Dios. De hecho, lo hace. Y cuando lo hace, logra ¿qué cosa?
que esas manifestaciones sobrenaturales sean el centro de atención y de alguna manera que distraigan al hombre de la palabra de Dios, que lo distraigan, ¿no? Pero esas manifestaciones de poder muchas veces le dan el centro de atención y la gloria al ser humano, no a Dios. Ensalzan al hombre, no a Dios. Es por eso que vemos tanta gente que se tira al piso, se revuelca, se ríe, gente que con un gesto hace que las personas se caigan al piso, música suave, una gran manipulación emocional tremenda, y nos quedamos preguntando qué tiene que ver todo este circo con el cristianismo. ¿Qué tiene que ver? Es algo triste realmente, ¿no? Pero hermanos, el obrar de Dios es diferente. Cuando Él obra, la palabra es la protagonista. Haya o no manifestaciones sobrenaturales. La palabra es la protagonista. Una palabra que quebranta tanto al oyente como al predicador mismo, que trae convicción de pecado, que enfrenta a la gente con la decisión más importante de toda su vida. Vamos a ver Hechos 2, 14 al 42. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos sonarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todas esas manifestaciones sobrenaturales terminan con la idea de Dios, que los hombres terminen invocando el nombre del Señor. ¿Sí? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, muy bien, entonces vemos, lo primero que hace Pedro es ponerse de pie junto con los otros discípulos que estaban ahí también, y él le explica a estos hombres bueno, que los discípulos no están borrachos como ellos suponían, ¿no? Sino que lo que acaba de suceder es una profecía bíblica, ¿sí? Y citando al profeta Joel, explica los eventos extraños. Ustedes saben que Joel había profetizado acerca de ese día histórico cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Saben? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre algunos personajes bíblicos para capacitarlos para una tarea específica, pero a partir de Pentecostés sería derramado sobre cada creyente de manera permanente. Desde ese momento, cuando una persona cree en Cristo, la Biblia es clara en esto, cuando alguien cree en Cristo, se entrega a Él, la Biblia dice que viene a morar, a vivir en la persona el Espíritu Santo, ¿no? Esto no significa que la persona va a oír el viento recio o necesariamente va a tener alguna manifestación sobrenatural. Hay que entender que el día de Pentecostés fue un día especial de la inauguración de la iglesia. Y este tipo de manifestaciones fueron señales especiales, ¿no? Que indicaban que Dios estaba haciendo algo nuevo. Ahora, quiero que ustedes noten algo, ¿no?
después del sonido estruendoso, después de las lenguas de fuego asentadas sobre la cabeza, después de la manifestación de haber hablado en lenguajes extranjeros sin haberlos aprendido antes, ¿no? Después de todas esas manifestaciones, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dijo, muchachos, ustedes quieren saber lo que está pasando, ¿no? Bueno, vamos a la palabra. Eso es lo que dijo Pedro. Vamos a la palabra. No, les invitó a tener un estudio bíblico. Les invitó a abrir la palabra. Acompáñenme al profeta Joel, ¿no? Porque él había profetizado de esto y les habló de lo que Joel había profetizado. Después, más adelante, dice, vamos al Salmo 16, después vamos al Salmo 110, vamos a ver, porque David también habló de esto, ¿no? Pero siempre ahí con las escrituras, ¿no? Sí, sí, claro, fue un día especial, mucho bombo y platillo, podríamos decir, pero la gran protagonista fue la palabra del Señor. ¿Saben, hermanos? Las experiencias sobrenaturales siguen produciendo hoy día lo mismo en las personas. Asombro, perplejidad, burlas, pero es la palabra de Dios la que entra en nuestro corazón como una espada aguda de doble filo, que produce fe en nosotros, que nos hace nacer de nuevo. Es la palabra la que impacta en nuestros corazones, la que nos transforma. ¿Saben? Ese Espíritu Santo que ha sido derramado sobre los discípulos, del Espíritu Santo, Jesús había dicho, Él os guiará a toda verdad. ¿Mm? Y saben que esa verdad se encuentra acá, en la palabra. Por eso que cuando abrimos este libro santo, es ahí donde el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La palabra es el instrumento con el que Dios da a conocer las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Y este Evangelio, según Pablo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es un poder que cambia la vida de las personas por toda la eternidad. Y esa, hermanos, es realmente, si alguien quiere una manifestación sobrenatural, es la manifestación más sobrenatural que nosotros podemos tener, que existe, ¿no? Aunque muchas veces nos pase desapercibido. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos cambia por adentro, ¿no? Y aquí Pedro, por el poder del Espíritu Santo, está soltando el poder de la palabra. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No tenemos ahora tiempo suficiente para ver en detalle todo este sermón de Pedro, ¿no? Pero sí yo quiero destacar algunas cosas muy importantes acerca de la predicación del Evangelio, ¿no? En primer lugar, quiero decir que el Evangelio no es un mensaje light que busca no ofender a nadie, sino que el Evangelio confronta a las personas con su pecado, confronta a las personas
con su condición de perdición. Por supuesto que no es un mensaje legalista que confronte sin amor y sin compasión. ¿Quién mejor que Pedro para entenderles, ¿no? Para poder ponerse en los zapatos de aquellas personas, porque él mismo había negado a su Señor y es por la misericordia, la gracia y la compasión de Cristo que estaba ahí en pie predicando, ¿no es cierto? Porque Cristo lo había rescatado. Pero Pedro era consciente de algo que nosotros también debemos ser conscientes, que cada persona debe ser confrontada con la verdad de Dios. Cada uno, cada persona, cada ser humano debe ser enfrentado con la palabra del Señor. Y debemos entender que confrontar a alguien con amor y por amor, con la palabra de Dios, es en sí mismo un acto de misericordia, de mucha misericordia. Es por eso que Pedro confronta a sus oyentes y les dice: ustedes no son inocentes. Ustedes clavaron a Cristo en la cruz. Ustedes son culpables. Más adelante les va a decir en su segundo sermón: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Sí? El mensaje es fuerte, ¿no? Un mensaje muy fuerte, pero Pedro entiende que debe dar ese mensaje. ¿Por qué? Porque si no lo hace, ¿cómo después le va a llamar al arrepentimiento? ¿Cómo va a poder llamarles al arrepentimiento? Pero hermanos, acá hay una lección muy importante que nosotros debemos entender. Es muy importante que entendamos que antes de salvarnos, Dios nos hace tomar conciencia de nuestra condición pecadora y perdida delante de Él. Nos enfrenta con las consecuencias de nuestros actos, quebranta nuestro corazón hasta que nosotros reconocemos que realmente si Dios no hace algo por nosotros, estamos totalmente perdidos, totalmente perdidos. Hoy, ¿saben? No muchos quieren predicar de esta manera. ¿Por qué? Porque piensan que si mencionás la palabra pecado, perdición o infierno, todos se van a escandalizar y van a salir corriendo, ¿no es cierto? Pero debemos entender que nosotros no estamos para inventar nada, no estamos para cambiar el mensaje de la palabra de Dios, para hacerlo, para suavizarlo, para que la gente no le caiga tan bien, ¿no? Y en cuanto a los que dicen que van a salir todos corriendo, bueno, vamos a ver cuál fue el resultado de la prédica que, bueno, de Pedro, ¿no? Una prédica que tal vez los expertos en irle crecimiento no van a recomendar hoy en día, ¿no? Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, quiero que se den cuenta de lo que está pasando acá. Mientras Pedro habla, el Espíritu Santo le da a aquella persona, ¿qué cosa? Convicción de pecado, convicción de pecado. Les convence realmente de que lo que Pedro le está diciendo es verdad, es la verdad de Dios. Es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no le debemos decir a la gente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, para tu vida. Realmente, hermanos, esto no es bíblico. Lo que nosotros debemos hacer, como Pedro, es confrontar a las personas con su pecado y con el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos se creen buena gente, jamás se van a dar cuenta de su necesidad inmensa que tienen de un Salvador. Si ellos se creen buenos, no necesitan un Salvador. Quiero que noten que estas personas se dieron cuenta de su falta de inocencia, porque Pedro les predicó de esta manera, y por eso se compungieron de corazón y quedaron ahí delante de los discípulos preguntando: ¿qué haremos? Esto es lo que hace el Espíritu de Dios
cuando nosotros predicamos su evangelio. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, ¿sí o no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué es que el Espíritu Santo debe convencer al mundo de pecado? Bueno, es muy simple, porque nadie se cree pecador. Por lo menos nadie se cree tan pecador como para merecer la condenación eterna, ¿no? Y es la tarea del Espíritu Santo convencer a esa persona de su pecado. ¿Y cuándo lo hace? Cuando nosotros lo confrontamos con la palabra del Señor. La palabra de Dios es como un espejo que refleja nuestra verdadera condición pecadora delante de un Dios que es 3 veces santo. Romanos 3:23 lo dice bien clarito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra clave acá es la palabra todos. No está hablando solamente de aquellos que son extremadamente malos, no, los que están en la cárcel, no, dice todos pecaron. Eso te incluye a vos, me incluye a mí, incluye a toda la raza humana. Todos están como destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Evangelio es un mensaje que busca confrontar a la gente con su pecado? Para que te des cuenta de cuán irremediablemente perdido estás y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es el único que tiene poder para salvarte, para salvar tu alma de la condenación eterna. Jesucristo murió en la cruz del Calvario como el sustituto de todo aquel que en Él cree. Si vos depositas tu fe y tu confianza en Él y en lo que ha hecho a favor tuyo, pagando por tu falta, la palabra de Dios dice que no serás condenado. Romanos 8 lo dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si rehusás creer en Él, dice la palabra, ya has sido condenado y la ira de Dios está sobre tu vida. Algo serio para pensar, ¿no? No se enojen no maten al cartero, ¿no es cierto? Por la mala noticia, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:16, mirá cómo lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con Cristo? Bueno, no hay muchas opciones. Podés creer en Él o podés recibirlo como tu Señor, ¿no? Podés recibirlo o podés rechazarlo, ¿sí? No hay muchas opciones. O recibís a Cristo o lo rechazás. ¿Saben? El Evangelio es buena noticia para todo aquel que recibe a Cristo, pero también contiene un mensaje de advertencia para aquellos que elijan rechazarlo. ¿Es un mensaje confrontativo? Claro, ya te diste cuenta, ¿no? Es un mensaje confrontativo, claro. Pero recuerden, ¿cómo estaban los oyentes cuando escucharon predicar a Pedro? Antes de que Pedro les hablara de esta manera tan confrontativa. Ellos estaban perplejos, confundidos, algunos se reían, se burlaban, ¿no? Pero ¿cómo terminaron después de oír este mensaje? Bueno, no había más risas, no había burlas, estaban ahí convencidos de su pecado por la acción del Espíritu Santo y de la palabra que Pedro les había hablado. Y ellos quedaron preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, presten atención a esto. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto, él, ¿cómo predicaba? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No, Juan el Bautista también tenía un mensaje muy duro, ¿no? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse, ¿no? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, era Juan el Bautista, muy duro. Ahora aparece Jesús, va a venir con otro mensaje, yo quiero ser tu amigo, quiero solucionar todos tus problemas, quiero hacer realidad tus sueños. Bueno, Jesús cuando aparece a predicar, esto está en Mateo 4:17, dice, cuando empezó a predicar, les dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, ¿sí? Mismo mensaje. Y ahora cuando Pedro está predicando su primer sermón, lo primero que les dice ante la pregunta, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense, ¿no es cierto? Que es cuando una persona se arrepiente de sus faltas, ¿no? Arrepentirse tiene que ver no solo con sentirte culpable, tiene que ver con darte cuenta que vas caminando rumbo al barranco, que vas rumbo a la perdición, darte cuenta de eso y dar una vuelta de 180 grados para comenzar a caminar en la ruta que Dios te señala, en el camino del Señor, en el camino angosto. Eso es arrepentimiento, algo muy práctico, ¿no? Es el arrepentimiento. La Biblia tiene un montón de llamados al arrepentimiento. Cuando dice el que hurtaba no hurte más, ¿qué es? Un llamado al arrepentimiento, algo bien práctico. Cuando venían a Juan el Bautista convencidos también de su pecado, le decían también a Juan el Bautista esta misma pregunta: ¿qué vamos a hacer, Juan? ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan decía, bueno, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene ninguna. ¿Qué está queriendo decir? Toda la vida viviste egoístamente y no te importó tu vecino, empezá a salir de tu egoísmo, empezá una vida diferente. Eso es arrepentimiento. Y cuando venían los soldados a preguntarle a Juan, le decían, Juan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él decía, no se dejen coimear por nadie, conténtense con su paga. Porque esto es arrepentimiento. Por eso el Evangelio es un mensaje que busca confrontar a la persona con su pecado para después llamarlo al arrepentimiento. Pero si no confrontamos a nadie con su pecado, si las personas se creen buenas, ¿sí? No, en su mente no tienen nada de lo cual arrepentirse. Muy bien, vamos a ver. Como resultado de ese llamado al arrepentimiento de la fe en Cristo, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el día de las primicias de Pentecostés, Dios añadió como 3.000 personas a su recién nacida iglesia. Fueron los primeros frutos de una gran cosecha que hasta aún hoy continúa. Lo que sigue después nos dice que realmente fue una conversión genuina. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos da una idea de cómo es una conversión genuina, ¿no? Porque muchas personas piensan, ¿cómo me doy cuenta de que realmente estás caminando con Cristo? Bueno, es porque un día repetí una oración, ¿no es cierto? Pero, de verdad, esta no es una gran prueba de que estás realmente en el camino del Señor. Fíjense, estas personas, a pesar de las dificultades que les iba a traer haberse convertido a la fe cristiana, ellos iban a ser, como dijimos, perseguidos, ultrajados, encarcelados, pero ellos perseveraban en 3 áreas, dice la palabra, ¿no? Primero, perseveraban
en la enseñanza de los apóstoles, algo que nosotros también tenemos que hacer, no los pretendidos apóstoles de hoy en día, ¿no? Sino los apóstoles, esos primeros discípulos del Señor. En segundo lugar, perseveraban en el partimiento del pan. Esto es en el recordatorio constante de lo que Cristo había hecho por ellos, ¿sí? Que es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena, ¿no es cierto? Recordamos la muerte del Señor a nuestro favor, recordamos que fue precisamente por nuestros pecados que Él tuvo que venir y morir por nosotros, ese sacrificio tan enorme, increíble que Cristo ha hecho por nosotros y que debe despertar en nosotros esa gratitud tan grande hacia Él. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, en las oraciones. Así que, hermanos, la evidencia de que alguien se ha arrepentido de sus pecados y que está caminando con Cristo, no es que un día repitió como loro una oración, sino que los frutos de un verdadero arrepentimiento han comenzado a aparecer en su vida. Porque te digo, cuando el Espíritu Santo toca una vida, la cambia para siempre. A todo aquel que salva, Dios también lo limpia, lo santifica, lo purifica, ¿sí? Con su palabra, con su Espíritu Santo, en comunión con sus hermanos. Y estos son los que perseveran sin desviarse de la enseñanza de los apóstoles contenidas en las Santas Escrituras. Son los que en comunión con sus hermanos recuerdan siempre lo que Cristo ha hecho por ellos y los que perseveran en la oración. Si realmente Dios nos ha salvado, se van a ver esos frutos en nuestra vida. Vamos a perseverar en la doctrina del Señor, en la doctrina apostólica. Vamos a perseverar en la comunión con nuestros hermanos y vamos a perseverar en oración delante del Señor. Todo esto como consecuencia del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El Señor te bendiga mucho.